Estamos hoy en Temuco con uno de nuestros alumnos de nuestra consultoría 1 a 1, Gonza, así que un gusto, muchas gracias por aceptarnos la entrevista y durante los próximos minutos lo vamos a poder conocer, a qué se dedica, van a poder entender qué es lo que hace y lo ideal es que se queden hasta el final de la entrevista para que puedan entender bien cómo funciona toda nuestra consultoría. Gonza, cuéntame, si pudieras presentarte y contar un poquitito de ti a toda la gente para que te conozcan. Hola, yo soy Gonzalo Muñoz, soy ortodoncista de la ciudad de Temuco, tengo 35 años y me dedico principalmente a la ortodoncia clínica y también la docencia. En el fondo esas son mis dos áreas de trabajo. Eso lo encuentro genial porque además de solamente dedicarte a la parte clínica, haces clases también en la universidad. ¿Puedes contar un poquito de eso? Sí, o sea, hace un par de años que me dedico a la docencia. Yo tengo formación tanto en el área especializada como también en el área más de docencia por medio del doctorado, magíster, entonces me dedico a ambas cosas hace ya un par de años. Cuéntame, Gonza, y si pudieras contarnos antes de que estuviera en el programa, ¿qué conocimientos tenías sobre marketing dental, gestión, ventas? Uy, la verdad es que bien poco. En general, yo creo que me pasa lo que le pasa a la mayoría de las personas de mi generación, que de cosas digitales sabemos más que nada postear fotos, subir algunos casos y tener la creencia de que eso es suficiente desde el punto de vista del marketing, pero no mucho más que eso. Esa es como toda la información que tenía al respecto y no mucho más en verdad, pues. Así que siempre hacía eso de subir fotos, postear algún caso, algo interesante y que ver, pero ese era mi conocimiento bastante limitado al respecto. Ya. Gonza, me interesaría ahora que le puedas contar a las personas cómo fue el antes y cómo fue el después de aplicar todas las estrategias que estuviste viendo durante nuestro programa. Sí, fue todo un tema porque en el fondo, antes de estudiar con ustedes, antes de recibir la información que recibí por parte de ustedes, yo pensaba que este mundo era súper técnico y súper difícil. En general siempre pensé como en que no era algo que uno pudiese hacer por sí solo, en realidad esa era como la principal limitación, po. Y después de aprender, de recibir conceptos, entendí un poco que era un sistema que uno podía comenzar a aplicar, que uno podía comenzar a trabajar, que no era tan difícil y que las cosas técnicas igual, bueno, ustedes me las explicaron en simple en realidad, entonces cosas que eran difíciles yo las aprendí de una forma simple. Buenísima. Y eso me ayudó harto como a entender que esto que yo creía que era tan difícil de hacer y que necesitaba un equipo grande por detrás, entender que yo lo podía hacer por mí mismo. Claro, y si hablamos como eso como dentro de la parte teórica, que pudimos aterrizar bien los conceptos, lo pudiste entender, y dentro de la parte de la aplicación, ¿cómo fue que viste el cambio? Porque obviamente la parte teórica está muy buena, pero a la hora de aplicar las estrategias, ¿cómo viste tú el antes y el después también? Fue una buena experiencia desde el punto de vista o ha sido una buena experiencia desde el punto de vista, por ejemplo, de grabar los videos, de entender que los videos tienen que tener estructura, que esas estructuras hay que replicarlas porque en el fondo eso es lo que va dándole consistencia a lo que uno hace, po. Y después de eso, ver que algo simple, hecho de forma muy simple, tiene muy grandes resultados, creo que fue como la experiencia más grata que tuve en realidad, porque me di cuenta que yo podía hacer videos simples y esos videos simples, pero con una estructura buena y un mensaje potente, tenían un súper buen impacto sobre lo que queríamos en realidad, que era tener más pacientes en el fondo. Claro, buenísimo. Al final yo creo que eso es clave y la mayoría de los dueños de clínica o dentistas no lo terminan de entender, y es que no necesitas una superproducción para poder grabar un anuncio. Podrían preguntarle a Gonza, ¿con qué grabaste tú tu anuncio? Ah, sí, en realidad tenía mi iPhone, ahí lo cambié por uno un poco mejor, pero no más que eso, en realidad hay un micrófono, me compré un micrófono de estos de youtuber, le decimos nosotros, y un trípode para estabilizar la imagen y eso, con eso fue suficiente en realidad. O sea, siento que más que los implementos, en el fondo el mensaje estructurado, con algunas partes bien armadas en el fondo es lo más importante, po. Sí, perfecto. Entonces eran con cosas bien básicas en general. Sí, al final los videos los armamos con el teléfono, un microfonito, y al final lo más importante siempre es el guión, la estrategia y la capacidad que tengas como de convertir los pacientes por detrás, ¿no es cierto?
Claro. Y cuéntame, Gonza, la captación de pacientes dentro de dentro de tu clínica, cuánto fue porcentualmente lo que aumentó después de aplicar nuestras estrategias del programa? En general, creo que mensualmente hacíamos la cuenta el otro día y yo creo que más o menos entre un 60 o un 70% más de pacientes que venían a la primera consulta y que en general se quedaban porque se han quedado porque aparte del tema de la captación, hay todo un tema igual con el tema de la venta y el cierre de ese tratamiento que igual he ido aprendiendo con ustedes, descubriendo igual habilidades que tenía en bruto, creo que, Claro. que las hemos ido aterrizando un poco con cosas más técnicas, con conversaciones más planificadas y eso igual ha ayudado un montón en el cierre de esos pacientes, po. Claro, ahí cuando hablamos un poquito más del área de ventas, porque una cosa es el área de captación, que es como atraer que se interesen, ¿no es cierto?, en tu tratamiento, con los anuncios, en tu caso que es la ortodoncia, pero también otra arista que es súper importante es el área de, como dijiste tú, pulir las habilidades de venta, que a lo mejor hay gente que no las tiene tan desarrolladas, hay gente que las tiene, pero jamás en su vida las ha trabajado, se ha sentado a pensar cómo poder maximizarlas. Y el hecho de poder optimizar todo ese tipo de habilidades también te permite poder cerrar más pacientes y entender bien qué es lo que estás haciendo, porque al final, según yo, eso igual es súper importante, entender bien qué es lo que estás haciendo y dónde estás invirtiendo tu dinero al final y tu tiempo. Gonza, y si le pudieras recomendar algo a un dueño de clínica, a un dentista independiente que está viendo esta entrevista, ¿qué le recomendarías? Yo le recomendaría estudiar un poco acerca de este tema del marketing digital por medio de las redes sociales. Particularmente yo le recomendaría harto estudiar con ustedes porque los chicos son buenos realmente en su trabajo. A diferencia de uno, son nativos digitales, entonces ellos entienden bien este tema de las redes mucho más que uno y tienen esa capacidad como de aterrizar la información y hacer que cosas que uno cree que son complejas sean simples, pues, para uno, que sean simples de entender. Yo he tenido la experiencia de otros colegas de trabajar con algunas agencias que en realidad como que ha sido como para ellos gastar plata sin muchos resultados y en cambio acá no, pues. Acá en realidad lo interesante creo del curso que hemos hecho es que la plata no la hemos gastado. O sea, la plata de la educación va por una parte, pero la plata que va al tema del marketing va directo al marketing, po. Sí, po. Entonces, esa cuestión lo encuentro bacán porque es mucho más transparente que una agencia, po. En la agencia uno paga, creo yo, y no sabéis cuánto va a marketing, cuánto va para pagarse a sí mismo. En cambio, acá no, po. Acá hay algo que ustedes cobran que es el de la parte de educación en el fondo. Y el resto de lo que uno quiera meter en marketing es lo que uno quiere y va transparentemente directo hacia el mensaje. Claro, Así que esa cuestión lo encuentro bacán. Y yo recomendaría así a cualquiera que me pregunte que estudiara con ustedes porque sería una muy buena alternativa para hacer crecer su clínica. Buenísimo, buenísimo, Gonza. Y bueno, si quisiera agregar algo, ya estamos terminando, así que cualquier cosa que quieras agregar, que quieras decir, te dejo la cámara. Sí, yo en particular tomé el programa de 1 a 1 de mentoría y ha sido bacán el tema del acompañamiento en general. Yo no soy mucho de andar preguntando a cada rato, pero si tengo una duda la dejo ahí en el WhatsApp y me responden siempre lo antes que se pueda. Me han ayudado a mejorar como los guiones de los videos, que uno cree que se las sabe todas, pero en realidad no es tan así. Y eso nos ha mejorado mucho el mensaje que queremos traspasar y que ese mensaje llegue de manera efectiva a los pacientes, a nuestro grupo objetivo. Así que eso me gustaría recalcar. Al menos para mí mi experiencia en el programa 1 a 1 ha sido muy buena, sobre todo por eso que le estoy diciendo de que el acompañamiento realmente es cercano y acorde a las necesidades que uno tiene y preguntas que uno tiene en el momento. Buenísima. ¿Algo más, Gonza? Todo en orden. Estamos. Buenísima. Muchas gracias.